Bueno, ahora sí, damos por comenzado el partido de la tercera división. Está Asturiano y Franja de Oro. Recién acaba de terminar el partido de la primera. Fue victoria para Franja de Oro por 4-3. Tincho, que quería aguantar la pelota entre tres jugadores de Franja, se venía la visita, pero bien por Luquita Rinaldi, que no negaba el gol en la primera jugada del partido a Franja. Andrada, que va a ser el lateral para la visita, juega para Chaparro, Chaparro para Andrada, la pelota que pega en Tincho y es pelota para Franja. Andrada, que se la tira a Victorino, la pelota rebota en Marquitos y es tiro de esquina para Franja de Oro. Chaparro, lo tenemos también al 11 Andrada, a Victorino y el último Caporali, que es quien remató para Franja de Oro. Y en el arco también lo tenemos a Moragues, que se apoya la pelota y juega para Chaparro. Chaparro ante la marca de Tincho. Bien por Marquitos, que la divida la intención. Por suerte el pase de Chaparro no era bueno. Y la pelota llega a las manos de Luquita Rinaldi. Lucas juega para Joan. Asturiano y la pelota. Nico Esquef. Nico quería jugar para Marcos, pero bien por Victorino, que ya juega con Chaparro. Chaparro que la tiene larga. Y bien por Nico, que trababa. Y es lateral para Asturiano. Nico Esquef, que juega para Marquitos. Marquitos para Joan. Joan para Marcos. Marcos para Tincho. Se juntan los pibes de la reserva de Asturiano. El año pasado eran cuarta división. Hoy en día ya jugando para tercera. Rinaldi, que juega una linda pelota para Marcos, que ay, qué lástima, le pegaba al revés, para atrás Marquitos, y le queda la pelota al número 7 Chaparro. Chaparro, que sale bien entre dos y le cobra una falta a Tincho, y es la primera falta del partido. Chaparro, que la pone en juego. Anticipaba Tincho, puede ser, queda de frente Tincho al arco, rebotaba la pelota del último, le queda Tincho de nuevo, Tincho puede ser y gol. ¡Gol! De Asturiano. Martín Batagian, que pone el 1-0 para el León. A los 2 minutos 40 de haber arrancado el partido, se pone en ventaja el León, buen zurrazo de Tincho. Asturiano, que golpea primero y se pone en ventaja en un partido que hasta el momento estaba cerrado. Lo abre Tincho con un lindo zurdazo pegado al palo izquierdo del arquero Morales. Y ahora sí entraron los veteranos de la tercera. Otto Sánchez, que es quien tiene la pelota, se la pasa al capitán. Juega Williman, sigue Joa, que la pierde con Chaparro. Queda Victorino, Victorino y la bomba, rebota en Toto Sánchez y ahora Cache, Nacho Vela es quien va a presionar al arquero Morales, que juega para atrás para su compañero, la tiene Chaparro. Chaparro para Caporali. Caporali, buena pelota ahora para el número 11 Andrada, pero recupera Nacho de Gregorio, que juega para Cache, Cache para atrás con Toto. Asturiano y la pelota ahora le ponen paños fríos. Grillos, hermoso sombrerito de Nachito de Gregorio, pero buena marca también de Victorino y sale de contra Franja de Oro con Chaparro. Chaparro queda al arco y cerca el palo derecho de Luquita Rinaldi, y esto es saque de arco para el León. 16-07 para el final del primer tiempo.
Lucas que apoya la pelota para Nacho de Gregorio. Sigue Nacho, Nacho para Toto, Toto para Cache, Cache que de primera la quiso jugar para Nacho, pero fue largo ese pase, por eso es lateral para Franja de Oro. Palazzi que ya la pone en juego. Juega para Mesa, Mesa para Palazzi, Palazzi para Mesa. Y la pelota tiene Millán. Millán para Palazzi. Número 8, Amor. Amor que quería jugar con Palazzi. Recuperaba Nacho de Gregorio, que la sigue cuidando la pelota. Y finalmente el árbitro le cobra infracción al capitán de Franja de Oro, Palazzi. Y es también la primera falta de la visita en lo que va este primer tiempo. Joa que la pone en juego para Nacho. Nacho para Joa. Joa y la pelota. Sigue Joa que va para adelante. Y nuevamente falta, pero ahora del número 19 de Mesa. Y segunda falta de Franja en menos de un minuto. Toto que la pone en juego para Nacho, Nacho para Toto, Toto para Cache, Cache que pisa, entra, se anticipaba el número 19 de Mesa, que por suerte no llegaba a controlar, y por eso es saque de arco para Asturiano. Lucas que la juega para Nacho, de Gregorio, Nacho quería jugar con Pedro Sánchez, pegaba en el capitán Palazzi que se pone de frente, y bien por Lupita Rinaldi, y es lateral para Franja de Oro, pero antes el árbitro marca una infracción de Toto Sánchez y Asturiano también llega a la segunda con la de recién. 15 minutos para que termine este primer tiempo. La pelota es de Amor, Amor para Palazzi, Palazzi para Amor, Franja de Oro y la pelota. Millán, sigue Millán, Millán para Palazzi, Palazzi, gran pelota para Millán, que no podía controlar, por eso es saque de arco para Asturiano. Fue el movimiento de pelota de este segundo cuarteto de Franja. Cache que la pisaba bien para Nacho, pero llegaba a cerrar justo Palazzi. Y el lateral que va a ser para Franja. Millán rebotaba la pelota en Joa y saque de arco ahora para Franja. El arquero Morales, que ya la pone en juego para su capitán Palazzi. Palazzi para Amor. Sigue Amor. Amor, linda pelota para el número 19 Mesa, pero el buen anticipo de Nacho de Gregorio. La pisa la tiene, la toca último Mesa. Lateral para Asturiano. De Gregorio que ya la juega para Cache. Cache que la aguanta y juega para Joa. Joa, muy fuerte el pase para Nacho. Y saque de arco para Franja de Oro. Palazzi. Palazzi, buena marca de Cache. Y se viene Asturiano por el segundo. Sigue Cache. Cache que le da de zurda. La pelota que toca en el arquero Morales. Y va a ser tiro de esquina para Asturiano. Buen zurdazo de Cache, que se le autogestionó esta jugada. Y termina todo en un tiro de esquina que va a ser Toto Sánchez. Toto que la juega para Nacho, linda volea de Nachito, el arquero, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Asturiano. El Cache Vela dice que Asturiano ahora le gana a Franja, pero por 2-0. La volea que metió Nachito de Gregorio. Qué bomba metió el número 4 de Asturiano. Entre el arquero y el travesaño le negaron el golazo, pero después atento el goleador, el Cache, para empujar esa pelota con la cabeza y poner el 2-0 parcial a falta de 13 minutos para que termine este primer tiempo. Franja sigue con la pelota, sigue Mesa. Sigue Mesa. Se le terminaba la cancha y la recuperaba Joa.
juega para Feli, Feli para Mati Gironte, sigue Mati que gira, juega para Feli adentro, bien por Feli, se lo termina la cancha, no, sí, llegó Feli, perfecto, y llega Mati en rebote, el capitán Palazzi, que le niega ese remate a Mati Gironte, bien por Feli, que la peleó hasta el final. Feli al arco y otra vez. Ahora el número 19 Mesa es el que le niega el remate a Feli. Ari que ya pone la pelota en juego para Feli. Asturiano y la pelota. Gran pelota ahora para Feli. Feli adentro, le queda Mati Gironte, que de zurda no le puede dar de lleno, y el saque de arco para Franja. Buena pelota para Victorino, pero buena marca también la de Feli. Por eso es lateral para Franja, que va a poner en juego el número 11, Andrada. Andrada para Caporali. Caporali para Chaparro. Chaparro ante la marca de Ari. Sigue Chaparro. Chaparro de zurda. Mira cómo le quedó a Chaparro. La pelota que pega en Rinaldi. Y en el rebote, atento el número 22, Victorino. Y descuenta Franja de Oro. Se la encontró el número 22, Victorino. Y a falta de 11:45 descuenta Franja de Oro. Casi lo empata en esta. Tus atenciones ahora en el fondo de Asturiano. Se viene Chaparro y otra vez bien por Feli. Viene la marca Felipe. Y lateral otra vez para Franja de Oro, que va a ser Andrada. Andrada para Caporali. Caporali para Andrada. Andrada adentro. La pelota pegaba. Último en Feli. Y tiro de esquina, dice el árbitro. Va a ser pelota para Franja. Chaparro para la bomba de Victorino. Y saque de arco para Asturiano. Lucas ya la pone en juego para Nico Skeff. Nico Skeff para Tincho. Tincho quería jugar para Joan, pero atento Victorino para cortar ese pase. Nuevamente saque de arco para Asturiano. 11:05 para el final del primer tiempo. Lucas para Skeff, Skeff para Marcos. Marquito para Joan. Sigue Joan, la roba bien Andrada, que juega perfecto para Chaparro adentro. Con un abrir y cerrar de ojos. Franja de Oro empata el partido. Buena recuperación de Andrada, que habilitó bien a Chaparro y puso el 2-2 a falta de 10 minutos 50. Decíamos que había desatenciones en el fondo de Asturiano. Las aprovechó bien Franja, por eso en un minuto empató el partido. De perderlo 2-0, ahora de empatarlo 2-2 y arranca de cero este partido. Pase fuerte de Marcos, que no llegaba Joan, por eso es pelota para Franja. Chaparro que juega con Capolari, Capolari que juega con Andrada. Andrada que amaga y va para adelante, juega para Chaparro. Chaparro de la marca de Tincho, sigue Chaparro que la pica y bien por Marcos, le queda y casi le da vuelta a Franja. Picantísimo el número 11 de Andrada. Y lateral que va a poner en juego Victorino ahora. Ahora de repente el que manda es Franja de Oro con Chaparro. Pone la mano firme Lucas Rinaldi. Y la pelota que ya llega a las manos del arquero Morales. Pone en juego para Chaparro. Chaparro para Capolari. Capolari le quería hacer rebotar, pero la gana Nico Skeff. Justo acá Capolari. Ahora se duerme Marcos. Y el que la tiene es Victorino. Victorino para Chaparro. Chaparro ante la marca de Tincho. Bien por Tincho, bien por el zurdo. Ahora la pierde y son 2 contra 1. Y puede ser el tercero de Franja. Bien por Nico Skeff. Ahora son 3 contra 2. Completamente el partido justamente.
Le pegaba a Chaparro, pero sale de contra ahora Andrada. Sigue Andrada. Buena marca de Marcos. Y vuelve para atrás el árbitro, por eso cobra tercera falta. Tercera falta y amonestado el número 7, Joan. En 9 minutos 10. Marcos para Tincho. Tincho se quería poner de frente, pero buena marca de Chaparro. La pelota le queda a Andrada. Andrada y la pelota. Juega para Capolari. Capolari para Chaparro. Sigue Chaparro. Chaparro para Capolari. Capolari para Victorino. Victorino otra vez para Capolari. Hermosa de Joan para Esquefi. Se viene Nico y puede ser. Son dos contra el arquero. Tincho. Y qué lástima que no pateó. No pateó de primera. Y la pelota terminó agarrando el arquero Morales. Recupera Turano otra vez y puede ser para Esquefi. Buen cierre. Tremendo cierre de Chaparro. En lo que era el 3-2. Sigue Capolari para el otro lado. La pelota le llega a Andrada. Andrada mano a mano de Tincho. Andrada para atacar con Chaparro. Sigue Chaparro. Chaparro para adentro. Buena marca de Marcos. Y tiro de esquina para Franja de Oro. Se retira Victorino y entra el número 10 Juárez. Primera entrada en el partido del número 10 de Franja. Tiro de esquina que va a poner en juego Chaparro. Chaparro que da empana para Capolari. Capolari que le da la bomba a las manos de Lucas Rinaldi. Y Asturiano que vuelve a salir a falta de 8 minutos 5 segundos. La pelota llega para Joan. Joan para Tincho. Tincho, buena pelota para Marquitos. Marcos que sigue. Juega para Joan. Joan adentro. A las manos de Morales. Y ahora el que va a salir es Franja. Franja que juega el arquero Morales para Chaparro. Chaparro para Andrada. Andrada para Chaparro. Y el 3-2 de Franja de Oro. Van a tener que empezar a seguir la marca los chicos, porque si no, entre Chaparro y Andrada van a seguir haciendo los goles. Y minuto pedido por el técnico asturiano. Sí. 7:40 para el final de este primer tiempo. Lo da vuelta Franja de Oro en 3 minutos, aspirando de ganarlo 2-0. Ahora estar perdiendo 3-2. No se encontraban ahí Nacho de Gregorio con Cache. Chaparro que se la tira largo a Joa. Sigue Chaparro, gran pelota para Andrada. Entre los dos están haciendo lo que quieren. Entre el número 7 y el número 11 de Franja. Bien por Joa, que le gana muy bien la espalda a Chaparro, pero lo controla mal. Y ahora sale con Juárez. Juárez para Andrada. Andrada que quería jugar con su compañero. La pelota rebotaba en Joa. Y es pelota para Franja. Adentro para Chaparro. Y 4-2.
Vuelvo a repetir, si no se ponen a seguir a las marcas, esto puede ser duro para los chicos de la tercera. Nuevamente de Chaparro para Andrada, Andrada para Chaparro, y un nuevo gol del jugador de la tercera división. Cachi que la juega para Toto, Toto para Joa. Queda corto y si viene Andrada, por suerte llegaba Joa a bloquear ese remate de Andrada y tiro de esquina para Franja de Oro. Marca la jugada el número 11 Andrada a los pies de Toto Sánchez. Sigue Toto que juega para Cache. Cache que la quería dormir para Nacho Gregorio. La pelota la recuperaba Cache y le cometía falta al número 11 Andrada. Y es la cuarta falta de Asturiano y también es amonestado el número 11 Andrada, que igual se equivocó porque no era para el 11, era para el 10 Juárez, pero bueno, el árbitro termina amonestando al número 11. Viene el tiro libre, ahora sí para Franja. El que prepara, el que está parado enfrente de la pelota es el número 11 Andrada. A su izquierda Chaparro, a su derecha Victorino. Y por el medio del arco se mueve el número 10 Juárez. Y ahora sí se viene Andrada para Victorino. Y bien atento juega Williman. La pelota de Nacho, se le termina la cancha y lateral para Franja de Oro. 6 minutos para el final del primer tiempo. Andrada que la pone en juego para Amor. Amor para Mesa. Mesa para Morales. Morales para Millán. Millán que se la quería tirar larga a Joa, pero que doblaba bien la marca de Gregorio. Buena marca ahora también de Amor. La pelota es de Mesa. Mesa que la perdía. Remataba Joa, le pegaba a su compañero de Gregorio. Y después el arquero Rinaldi que la tiraba al saque de arco y es pelota para Franja. Toto, se puede venir gol, el Toto Barco, el travesaño que le dice que no a Toto Sánchez y sale ahora Franja nuevamente. La pelota la recupera el arquero, perdón, el capitán, es decir, que llega a Millán, sale bien el arquerito de Luchita Rinaldi, que traba, que gana, pero la pelota ya es del arquero Morales. Amor quería jugar con el 19 de Mesa. La pelota fue larga, por eso es lateral para Asturiano. Nacho que ya la juega para el arquero Lucas Rinaldi. Lucas, linda pelota para Cache. Cache que la controla, Cache que la tiene, piensa y vuelve a empezar con Nacho. Nacho para Joa. Joa y la pelota, Joa para Toto Sánchez. Sigue Toto. Quería jugar de taco, pero le adivinaba la intención el capitán Palazzi, que ahora sale de contra con Millán. Millán el arco. Gol de Franja. Recuperación del capitán Palazzi, que abrió rápidamente para Millán.
4 minutos 15 para el final del primer tiempo. Y ahora los pibes caen por 5-2 ante Franja de Oro. Marcos para Nico. Nico quería pasarlo, pero no podía. Y ahora recuperan bien entre los dos. Sigue Marcos que va para adelante. Después metía falta, pero no la cobra el árbitro. Y todo termina en un lateral para Franja de Oro. Palazzi que hace lateral para Duna. Duna que la controla, Duna que la tiene, la pisa. Sigue Duna. Duna para atrás, con Amor. Amor para Sánchez. Sánchez para Palazzi. Palazzi el arco y bien por el arquero Lucas Rinaldi. Y la pelota termina siendo nuevamente lateral para Franja de Oro. 3 minutos. ¿Te das un toque? Gracias, se cayó. Creo que acá. Nico Jeff para Tincho, la pelota ahora ya Asturiano. Tincho con la pisa la tiene y la pierde ante el 21 Sánchez. El árbitro que le compra la falta a Sánchez. Y quinta falta para Franja. Dos minutos 45. Recordemos que las faltas salen en el televisor por la duda. Están marcaditas ahí. Esas son las faltas. ¡Vamos, rápido! ¡Rápido! Amor para Sánchez. Sánchez adentro. Bien por el arquero Rinaldi. Después cabeceaba Luna. Y termina en un saque de arco para Asturiano. 2 minutos y medio para el final del primer tiempo. Nico Skeffi, la linda pelota para Marquito. Golazo. ¡Gol! De Asturiano. Descuenta Marcos Sabas. 2 minutos 20 para el final de este primer tiempo. De Asturiano ahora pierde, pero por 2. 5 para Franja, 3 para Asturiano. Bochón de Nico Skef y linda definición de Marcos Sabas. Y ahora Skef para el cuarto y bien por el arquero Morales. A ver que se ve ese capitán Palazzi. La pelota la llegaba a tocar Marcos, pero llegaba Lucas para evitar el córner y que sea lateral para Franja de Oro. 2 minutos 04 para el final de este primer tiempo. Sánchez que juega para Amor. Amor para el capitán Palazzi. Sánchez ahora puede controlar. Y lateral para Asturiano, que ahora en el final de este primer tiempo es el que se para un par de pasos más adelante del campo rival. Con Tincho. Tincho y de mano a mano ante Sánchez. Vuelve a empezar Tincho con Marcos. Marcos para Tincho. Tincho ante la marca de Sánchez. Sigue Tincho. Tincho, lindo pase de caño, pero no llegaba después. A Telera le queda Marquitos, igual puede ser. Marco al medio. Tremendo el arquero Morales. Que otra vez negrita. Otro gol asturiano. 1 minuto y medio para el final de este primer tiempo. El córner que se va a venir de Joan. Joan que pisa para Marcos que pisa para atrás. Durísima la infracción del capitán Palazzi ante Marcos, que en este caso decide no amonestarlo. Sí amonesta al asturiano en mitad de cancha, pero no amonesta el capitán de Franja de Oro ante esta dura entrada ante Marcos. Tercera falta de Franja de Oro y 1:22 para el final de este segundo tiempo.
Ah, no, se fue bien 15 minutos. Bueno, ahora sí se va a venir el lindo tiro libre que tiene Asturiano para poder descontar nuevamente. La pelota para juego, ahí el arquero Morales que se la encontró. A veces también es bueno como arquero tener ese punto extra de suerte. Gran arquero igual Morales, hasta el momento sacó un par de pelotas tremendas. Fue a Williman que juega para Toto que la quería hacer botar en Victorino, que le da de primera y la tira a las nubes, literalmente. Un minuto clavado para el final de este primer tiempo. Lucas que juega largo para Nacho que la tira al medio, le queda Bajoa y después salta para Cache, bien por Chaparro. ¡Oh! La falta que le acaba de cobrar este muchacho. Increíble lo que acaba de cobrar. La sexta falta que le acaba de regalar a Franja de Oro. Increíble. No se puede entender la falta que acaban de cobrar. Lo sacó con el cuerpo y el árbitro cobra. Entonces no me puedo creer. Ya está, ya, se ríen todos. Se ríen los de Franja, se ríen los de Asturiano. Se ríen, hasta los árbitros se ríen. Ya. Es un chiste para ellos. Mirá, el 7 de Franja. Bueno. Sexta falta y otra oportunidad de gol para la visita. Le va a pegar, no sé si Capolari, no. Entra Andrada finalmente para patear esta sexta falta. Para mí, el mejor jugador del primer tiempo, junto a Chaparro y el arquero Morales. Y bueno, veremos quién se lleva este duelo entre el número 11 Andrada y el arquero asturiano Lucas Rinaldi. Y ahora sí se viene la sexta falta Andrada a las manos de Lucas, pero después en el rebote aparecía Victorino para poner el 6-3. Nuevamente otro gol por no seguir las marcas. Pero bueno, tras un regalo de la sexta falta, Franja estira la ventaja a 3 goles. Y veremos cómo afronta el segundo tiempo Asturiano con los 3 goles abajo. Veremos si en estos 35 segundos que quedan para que termine el primer tiempo se puede hacer algún gol más Asturiano para descontar y que haga la distancia más corta justamente entre los dos equipos. 29 segundos para el final del partido. Chaparro y otro gol de Franja. La pelota pasó entre las piernas de Joa Williman y del arquero Lucas Rinaldi. Y esto es 7-3 para la visita. 22 segundos restantes para que finalice este primer tiempo. Y se viene un panorama complicado para los pibes del León. Recupera Toto Sánchez que la tiene, la pisa y la tira directamente al lateral. 3 segundos finales. Chaparro que la juega largo para Victorino. Y termina así este primer tiempo. Los pibes de León caen ante Franja de Oro por 7-3. Y nosotros nos reencontramos luego de los 10 minutos de este entretiempo.
Sí. Y arranca el segundo tiempo. Qué bien que jugué. ¿Vamos a cenar? Paso a paso. Arranca el segundo tiempo. Arranca paso a paso. Bueno, ahora sí retomamos este segundo tiempo de Franja de Oro 7, Asturiano 3. Veremos de qué manera Asturiano sale a jugar lo que queda de este partido. 4 goles de ventaja sacó la visita. Lucas que juega para Ari. La pelota que fue un poco larga y es lateral para Franja. Otra desatención en el fondo de Asturiano, pero finalmente pelota para el León, que va a ser el Locu. El Locu juega para Feli que regala la pelota y es el octavo gol de Franja. Nuevo error de Asturiano en el fondo, que lo paga caro. Es el octavo de la visita. Félix que juega para Ari para Locu, luego que la levanta, le queda Ari, la roba Andrada, pero buen cierre de Agustín. Y la pelota sigue siendo de Franja con Chaparro para Capolari. Dale. Andrada, buen anticipo y robo de Ari para Mati Gironte, recupera Franja con Chaparro para Juárez que pisa y pierde la pelota con Ari. Y otra falta que le dan al número 10 de Franja. Creo que esta no era, pero bueno. El tiro libre que va a patear Capolari del arco. La pelota que pega en Mati Gironte y es lateral para Franja de Oro. ¿Más buenos llegaron ya? ¿No? A mí no me llega nada. La ponía el culo y la otra. Casi ponía el noveno Andrada en ese lateral. Voy a guardar la transmisión. Depende de mí. CBU Asturiano transmisión para que quede guardada.
Es increíble. Se define entre country, no, entre el talán y A fuerte. country talán. Sí, pero creo que incluso matemáticamente se salvó Country Club. ¿Sí? Nada más. Piérdelo. O sea, si el talán le gana a los dos, se salva, y si los dos pierden a los dos, se salva. Al más fuerte que le queda. River. La pizza ahora le queda Y a River Arsenal. Newell, ¿no? A 6. Diferencia por la diferencia de goles, ¿no? Lindo gol de Nacho Gregorio. Bien por Cache. Que le cedió la pelota a Nacho. Y ahora Asturiano descuenta. Y se pone 4-8. A falta de 15 minutos para que termine el partido. Otro gol más de Asturiano. Bien por los Leones. Ahora. Nada. Se va al final, diferencia. 10 segundos y 2 goles de Asturiano. Ahora 14:50 para el final del partido. Y se pone a 3. Asturiano. Bien por Gregorio, tiro de esquina para Asturiano. Y bueno, se despertaron los pibes nomás. A falta de 14 minutos se ponen a 3 ahora.
Bueno, que hizo esos 2 goles rápidos, Tirano se despertó. Qué bien por Nacho Gregorio. Tiempo. 12 minutos 10 segundos para el final del partido. Siguen los 3 goles de diferencia entre Franja y Asturiano. Pero no. Corner. Y sí, corner, otro. Que yo estuve abajo, así que me sacaron la amarilla, no, yo para que no llega a la quinta y cabrón. Todavía creo que no. Todavía. Porque no fue claro. No. No salieron para con aire con la hora. Para hacer una poco la patada. ¿El de qué?
Sí que estamos a fuego, estamos a fuego destino para Balcán. Todos los martes, los jueves, me salgo. Ahora hacemos funcionamiento de la transmisión. Muy bueno. Fuerte si puedo, veo los partidos de Boca, todo. No lo vi. Caminando, no sé. Tipo, pero la racha de TikTok. Tipo, pero una racha de TikTok. ¿Y cuánto? 78. 78. Porque se aburren y empiezan a ya. Baja la tarjeta, Son de terror, Los dos peores. Ya lo dije en el primero, imagínate. Ya lo dije en el primero. Es un desastre todo. Cagón. Un poco más y cagón. Hoy los dos árbitros de AFA asignados para dirigir el partido. Cobardes. Hostia, tiene una parte dirigida. Che, ¿cuándo lo pintan a principio de año? ¿No? ¿El circuito? Lo pintan a principio de año, ¿no? Lo pinten ayer. No, pero no, este año creo que no lo pintaron. Sale. Pasa que este año lo hacen como el orto, pero está el huevo. Pero boludo, vos sabés que tiene que hacer, no tiene que hacer más patín de arriba. Por eso seguro. Y además si lo va a hacer, y hace patín, hacerlo bien. No sé qué pasa. Claro, se quedaron. O sea que hacen la cancha, empiezan a pintarlo. El primer día. Se les cae un cacho de pintura. Capolari pone el 9-5 a falta de 9 minutos. Ya creo que va a salir con arquero jugador. Re cerca, ¿verdad?
Golazo, clavó Tincho. Pedazo de gol del zurdo. 9-6 se pone Asturiano ahora. A falta de 8 minutos 20. Otro golazo de Asturiano. Que ahora se pone a 3. A falta de poco más de 8 minutos. Ahora viene bien. 9. Por eso que se perdió. O sea, se haciendo bastante más. Eso me juega, desde los primeros 10 partidos. Daba mucho tiempo también. Ganamos todo ahí. Cuídate el pio. No. Palo con diario. ¡Dale, Nico! ¿Cómo lo dijo la Perón contra Pelotilla? Es un tarado. Otra vez gol de Cache. Después de una muy linda jugada de Nacho de Gregorio y un buen remate. El arquero dio rebote. Y otra vez de rebote y de cabeza. Descuenta Asturiano y ahora se pone nada más que a 2 goles a falta de 6 minutos 20 para el final del partido. Una selección. Qué favor, Nacho, todo bien, Nacho. Todo bien, Nacho. Qué jugador. Se nota que hizo eso. Se nota que jugador fue. Está bien, realmente por ahí. Lo diría total. Acá me encanta. Me acuerdo cuando llegaron los dos con Nachi. Este de 4 y el otro de 8. Se lo voy a la banda derecha. Era tu pintis, se lo estudiaban a todo. Esa categoría. Asturiano
gusto eso. Eso es muy de ciudad, boludo. Eso es muy de ciudad. Frío para Chay, la ¿Qué? por ahí decís Ciudad Blanca. Nunca juego, yo nunca juego. Juego contra Blanco, Yo nunca juego. Blanco es horrible, boludo. ¿Cómo le fue a la Boca? Si queremos jugar contra Ciudad, Sí, ganamos, yo primero. La chica de la mediana. La grande ganó. El árbitro echa ahí a alguien de la tribuna. Pero no me acuerdo dónde estaba. Estaba en la calle, ¿viste? Cuando decís, yo casi me fijo. Ya en casa no estaba y me olvidé. Vamos, profe, vamos, dale. Dale a nosotros, dale. Dale. Se saca la gana. ¡Derecha! Sabe que le pase nada con franja, no. No se te loco, porque si no. No, está loco. Es el tipo del cine, casi. Le meten un poquito de concha de tu madre. Ponele voluntad a la puta que te parió. Entre 9 pasó, boludo.
se entiende qué está cobrando el árbitro. No se entiende. No vas a En el ganar. partido de primera, cobrando cosas sin sentido. No moverme la mesa, muchacho, por favor. Eso, boludo, pará. Porque no tiene para enganchar. ¿Sabes qué? Se la mesa la mierda. ¡Gente! Minutos 33 a 2 goles el León. Igual, si hace el escenario viene bien para la fabada también. No. Bien para la fabada. Tranquilo. Dicho, sí. Ahora. Ah, no presiona. Dale, dale, dale. ¡Dale! Hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Hagan sus apuestas. Se olvida que hay una pelota hacia arriba. Desde el primer tiempo que está ahí, pelota del partido.
1 minuto 45 para el final del partido y 2 goles de diferencia entre Asturiano y Franja. Último minuto de partido. Él hincha de... Seis goles.